hablando de invitados, nosotros la tenemos de invitada a la doctora Vanessa Cubas. Ella es directora de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Y un punto muy importante que estábamos hablando justo al tomar el dúplex, doctora, nos decía, hoy día cuánto se está llegando, a cuántos paraguayos y cuánta es la proyección, es lo que nos estaba indicando. Por favor, si podríamos repetir esa parte. Sí, cómo no. Buenos días allí a los compañeros Javier y Iván están, sí. que se acoplan con nosotros. Estaba contando que como Instituto de Previsión Social nosotros llegamos hoy al 56% de la población objetivo de protección. Tenemos, como decía al principio, 900.000 activos prácticamente y alrededor de 1.500.000 personas protegidas a través de esos 900.000 activos. Deberíamos llegar al 100% de la población protegida. Decíamos, entre 1.700.000 y 1.800.000 personas deberían estar incorporadas al IPS como activos. Y bueno, el camino, el desafío que tenemos es grande en ese sentido. Estamos desarrollando muchas herramientas y muchas acciones destinadas no solamente a crecer en esa cobertura, sino también en mejorar la protección social de la que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos grandes deudas en lo que es la prestación de los servicios de salud. No es un secreto la situación financiera en la que hemos heredado la institución, y estamos enfocados desde agosto del 2023 en mejorar los ingresos, en disminuir los egresos, gastar mejor y también en mejorar la rentabilidad de los recursos, de las reservas del Instituto de Previsión Social. Así que es un trabajo arduo que lo tenemos desde agosto del año pasado y en ese sentido hemos tomado varias medidas que podemos comentarlas más adelante. Javier, Iván, les escucha la doctora. Recién nos preguntaban, hacían dos precisiones, doctora. El primero es con respecto a qué tanto se avanzó con respecto a este examen de admisión que se tiene que realizar. ¿Eso ya está decidido? ¿Sigue en debate? Y si es la manera en que pretenden reducir gastos en IPS, en ahorros, para que siga funcionando la estructura. Tengo entendido que esa decisión todavía no ha sido tomada por el seno del Consejo de Administración realmente, ¿verdad? Esos comentarios fueron seguramente difundidos a través de la transmisión de las sesiones del Consejo de Administración, pero todavía no se ha emitido una resolución al respecto. ¿Y de qué estamos hablando? Realmente el examen preadmisional es un requisito establecido en nuestra Carta Orgánica desde hace décadas, pero no se lleva adelante. ¿De qué se trata ese examen preadmisional? Lo mismo que uno hace cuando ingresa a un seguro privado. Tiene que ir a hacerse un chequeo completo, ver cuáles son las condiciones físicas, psicológicas en las que uno está ingresando al seguro. Se deja constancia de esas condiciones en las que se encuentra el trabajador que se adhiere al IPS, y luego, posteriormente, se toman las decisiones médicas o financieras respecto a esa situación. Con relación al costo, primero, ¿quién tiene que pagar ese examen preadmisional? Es una de las discusiones, ¿verdad? Eso está muy claro en la legislación vigente y dice textualmente que el examen preadmisional debe ser financiado por el empleador, por un lado. Y por el otro lado, la discusión que se generó un poco por el tema de los gastos de las personas que tienen enfermedades de alto costo, catastróficas, es otro análisis, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con un problema de desfinanciamiento que tenemos en el Fondo de Enfermedad y Maternidad. ¿Por qué? Porque es una realidad que está evidenciada en nuestros números, en nuestros datos institucionales, que muchas personas no aportan al seguro del Instituto de Previsión Social, evadiendo de este modo una obligación legal, tanto del empleador como del trabajador. Pero cuando se dan cuenta, cuando toman conocimiento que tienen una enfermedad de alto costo, allí se aseguran al IPS. ¿Y qué es lo que eso genera? La crisis que tenemos hoy, junto con muchos otros factores, ¿verdad? Pero
una caja de seguro social está diseñada para funcionar financieramente de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Que todas las personas aportemos desde el inicio de nuestras actividades laborales hasta el fin de nuestra actividad o de nuestra vida laboral activa. Entonces, a lo largo de la vida uno aporta, estando sano, aporta, y cuando enfrenta alguna dificultad de salud, entonces uno ha aportado suficiente para poder financiar esa prestación de salud que tenemos la obligación de darle. Pero si las personas se aseguran solamente cuando toman conocimiento de esa enfermedad, lo que sucede es que no ha aportado lo suficiente para poder financiar los medicamentos, los equipos de electromedicina, los insumos que se tienen que utilizar para recuperar o paliar de alguna manera esa enfermedad. Y eso es subsidiado por las otras personas que sí pagan a lo largo de su vida laboral activa. Entonces, esa es una estrategia y es una discusión que se tiene no en el ámbito de generar más ingresos, sino en el ámbito de optimizar nuestros egresos y realmente tener los recursos para protegerle a las personas que sí cumplen la ley y que sí pagan a lo largo de su vida laboral activa. Doctora Vanessa, el fin de hacer este examen de admisión es obviamente, por lo que entiendo, es tener como una radiografía de las condiciones en que ingresa el asegurado y de acuerdo a eso establecer los planes de atención cuando hablamos de, obviamente, servicios de salud. Pero ¿no sería anticonstitucional o inconstitucional? Anticonstitucional quedaría mejor, porque es una obligación el ingreso del trabajador, es decir, a las planillas de IPS. Es decir, cuando se establece este examen, ¿no sería limitante o excluyente? En primer lugar, quisiera decir que la implementación del examen preadmisional es el cumplimiento de una ley que está vigente. O sea, no es una opción. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de enmarcar todas nuestras actividades en el marco de la ley. Si esa es una obligación legal, nosotros tenemos que hacer lo necesario para que eso se cumpla, buscando la mejor manera de que ese cumplimiento sea efectivo, por un lado. Dicho esto, realmente establecer el examen preadmisional no es para impedir que nadie se asegure. Estábamos hablando al inicio del programa que el derecho a la protección social es un derecho humano fundamental, así que todas las personas tienen derecho a estar protegidas y en particular los trabajadores dependientes tienen que estar asegurados en el IPS. Lo que se pretende es de alguna manera determinar o detectar cuál es la situación o la condición real de salud de una persona cuando se asegura, no para limitarle la protección. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Sino para establecer... Ni para negarle el ingreso al seguro. No se puede negarle. Nosotros tenemos la obligación, de hecho no podemos evitar. Un empleador declara su planilla en la Dirección de Aporte Obrero Patronal y automáticamente está asegurado, ¿verdad? Lo que sí tenemos que establecer son los mecanismos de cómo garantizar que aquellas personas que han aportado durante la mayor parte de su vida laboral activa tengan los medios necesarios para recuperar la salud, porque estamos hablando básicamente del Fondo de Enfermedad y Maternidad, que tengamos los recursos para atenderles a esas personas que sí aportan la mayor parte de su vida laboral activa y que no esos recursos no sean de alguna manera desviados para atenderle a personas que solamente se aseguran cuando toman conocimiento que tienen esas condiciones de salud. No las vamos a dejar de atender, eso va a ser estudiado, evaluado por el Consejo de Administración, establecerán los mecanismos, establecerán algunos procedimientos. Todavía no es una discusión cerrada, pero lo que sí quiero que quede claro es, primero, es una imposición legal. Tenemos que buscar la manera de efectivizar. Segundo, tenemos que proteger los recursos que son finitos y las necesidades son ilimitadas siempre. Hoy no estamos pudiendo prestarle la atención de salud que se merecen nuestros asegurados porque tenemos un problema de financiamiento y no solamente tenemos que incrementar los ingresos, sino que, como decía hace rato, tenemos que gastar mejor,
Entonces, en ese ámbito de evaluar un poco la calidad del gasto, en qué gastamos, cómo gastamos, es que se plantean estas discusiones. Bien.